Este, Vamos a hablar ahora de las señales de Dios y la imitación del enemigo. Y ya les habla Jesús. Las personas tienen ciertas dudas con lo que se está dando a nivel mundial, con los famosos avistamientos que se miran en el cielo. Vamos a tratar de explicar bíblicamente que todo eso está escrito. Porque claro está que hay señales de Dios. Dios les bendiga, buenos días. Gracias a Dios. Estamos hablando que el estudio de este día va a ser acerca de las señales de Dios y también las señales que el diablo hace. Todo está escrito aquí en la Biblia. Ustedes han escuchado últimamente acerca de los avistamientos que muchos les llaman ovnis. Muchos están utilizando la tecnología artificial para engañar, para meter en psicosis a la humanidad. Pero vamos a aprender que como hijos de Dios no tenemos ninguna duda de qué es lo que se está manifestando. Lo habíamos predicado desde hace como 3 o 4 años de que el cristiano debe saber qué es lo que le llaman ellos ovnis. Nosotros los tenemos como objetos voladores identificados porque son señales de demonios. Hoy lo vamos a aprender aquí en la Biblia. Pero para iniciar el estudio, váyanse familiarizando con que Dios hace señales en el cielo y en la tierra. Vamos a comenzar, Cory, por favor, si nos puedes ayudar. Busquemos en el profeta Daniel, cuando él dice claramente que Dios hace señales en la tierra y en el cielo. Miremos si está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 27. Que hace señales y el diablo también va a hacer señales. Entonces el estudio de ahora es para que no nos dejemos engañar y aprendamos a distinguir qué señales son de Dios y qué señales son del diablo, porque él también se manifiesta. Va a leer el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 27, donde dice que también hace señales en el cielo y en la tierra. Si no está en el 7:27, está en el 6:27. Veámoslo. ¿Estamos en qué, Cory? ¿Y el 6:27 qué dice? Exacto. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 27, vamos a comenzar aprendiendo lo siguiente. Dios al final de los tiempos, y siempre lo ha hecho, nos va a dar señales en el cielo y en la tierra. Leamos, por favor, Cory. Entonces nos damos cuenta que Él hace señales en la tierra con los milagros que nosotros vemos diariamente, ¿sí o no? Y las señales, vamos a ver otras señales que Él va a hacer que Satanás no puede hacer.
Si ustedes se dan cuenta, Satanás siempre ha querido imitar el poder de Dios, pero siempre ha quedado en ridículo. Claro, a él se le ha dado cierta autoridad que Dios ha permitido para probar el corazón de los que realmente son convertidos. Aquí es donde viene la enseñanza que el verdadero Hijo de Dios va a poder distinguir las señales que son de Dios y las que son de Satanás. A él se le va a permitir hacer señales que confunden a la humanidad. Vamos a leer por este lado, Patrick. Ahora nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Vamos a comenzar con Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13. Ahí él va a descender hasta fuego del cielo. Si ustedes, Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Pero para que entendamos lo que va a leer Patrick, quiero explicarles lo siguiente. Esta semana, hace poco mi hijo me enseñó un supuesto avistamiento que habían derribado y estaba echando fuego. Estaba echando fuego, pero ya habíamos hablado que muchos van a utilizar la tecnología artificial para engañar y tener la certeza de que muchas personas van a comenzar a estar con temor. Miren cuántos ovnis, ¿qué está pasando? Tenemos vida extraterrestre. O sea, Satanás va a querer meternos en temor y hasta va a descender fuego del cielo. Veamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Miren, esa es una señal de quién. Muy bien. Esa es la señal de la bestia. En el 12. Ahí se refiere todo lo que es lo que él puede hacer. Ese es el anticristo que se le ha permitido hacer ciertas señales que va a confundir a la humanidad. Ahora, él puede hacer descender fuego del cielo. Hemos visto que él se puede materializar y hacer lo que Dios hace, pero en menor capacidad. Para ir entendiendo esto, vamos a leer, licenciado, el libro de Éxodo. Ayúdame a encontrar el capítulo, creo que está en 7, 8, donde dice la vara de Aarón. En Éxodo, capítulo 7, del 8 al 12, si no me equivoco. Éxodo 7, 8, ¿verdad? Vamos a leer el poder de Satanás y vamos a poder ver las señales de Dios y las señales de Satanás. O sea, él siempre ha tratado de imitar. Entonces, estos famosos avistamientos que son ovnis, vamos a recordarnos que Dios le dio la potestad en el cielo de hacer señales. Y hemos dicho que la idea es, como viene pronto el arrebatamiento de Dios por su pueblo, confundir a la humanidad para que muchos piensen que no se fueron con Dios, que no hay un tal Dios, sino que se fueron con los extraterrestres. Y se están acercando de tal manera que muchas ciudades están entrando en psicosis. Pero miren que él puede hacer señales. Veamos qué fue lo que hizo cuando Moisés y Aarón llegaron ante el faraón para liberar a su pueblo. Entonces vino y le dijo Dios que tirara la vara de Aarón y se convirtió en una culebra. No queriéndose quedar atrás, Faraón llamó a sus brujos. Ahora, ¿los brujos de qué son? ¿De Dios o de Satanás? De Satanás. Entonces le dijo, hagan ustedes esa señal también. Y se convirtieron en culebra. Pero la culebra que había sido formada por Aarón, o sea, por Dios, destruyó a la señal de Satanás.
Vamos a leer, licenciado, Éxodo capítulo 8, versículos, perdón, vamos a leer el capítulo 7, versículos del 8 al 13. Ahora, ¿qué observamos aquí? ¿Hizo señales Dios, sí o no? ¿Hizo señales Satanás también, sí o no? Pero quedó en ridículo la señal de Satanás. Ahora, ¿por qué nos estamos introduciendo en esto? Para que ustedes se den cuenta que estos avistamientos que están observando, dejen que las naciones piensen lo que quieran. Dejen que los científicos de la NASA piensen lo que quieran. No los vayan a confundir. Ya leímos que va a tener capacidad de hacer descender fuego del cielo. Vimos que capturaron un dron que decían que era OVNI. Y ahí está cuando está sacando fuego. Entonces, ellos tienen esa autorización. Pero el objetivo de Dios es ver hasta dónde está nuestro entendimiento, qué entrega hay de corazón para que seamos engañados. Pero todo Él lo dejó aquí escrito. Entonces, si vemos el encantamiento de los brujos, vino la derrota de la señal de Dios. Ahora, ellos no tienen la capacidad, ni los demonios, y quiero que ustedes vean que estos son señales de demonios. Vamos a leer, David, pero la derrota de la señal de Dios en contra de la de Faraón. Porque Dios derrotó. Dios derrotó. La derrota que Dios hizo en contra de Faraón. Ajá. O sea, Él los derrotó. Él los derrotó. De igual manera, vamos a aprender en esta mañana que son señales de demonios. Me vas a leer, Karen, solamente el inciso A de Apocalipsis 16, capítulo 14, donde dice que son señales de demonios. Ahí te detienes. Son señales de demonios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Ahí nos da a entender que son espíritus inmundos que se han metido en los reyes del oriente, que van a hacer hasta señales y van a ir a reunir a muchas naciones para atacar a Israel. En el Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, en el inciso A te detienes donde dice son señales de demonios. Pues son espíritus de demonios que hacen señales. Ahí quedémonos. Son espíritus de demonios. ¿Entendieron eso? Son demonios. Por eso es que siempre hemos predicado. Esas señales son de demonios. La vara que los brujos convirtieron en culebra, señales de quién era? De demonios. Ahora, ellos no tienen la capacidad de hacer las señales que Dios tiene. Porque Dios nos dice, yo puedo oscurecer el sol, puedo retrasar el tiempo. Vamos a leer, licenciada, las señales de Dios. Los fenómenos cósmicos que se van a dar, sí son de Dios.
Veamos el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 29. El enemigo no tiene la capacidad de hacer estas señales. Mateo capítulo 24, versículo 29. Mateo 24. Esas potencias, Satanás no tiene la capacidad para trabajar con ellas. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí o no? Él puede mover una cuchara de un lugar a otro, un tenedor, se puede convertir en culebra, se mete en cualquier persona. Vimos cómo se le metió a Pedro en sus pensamientos, pero ya trabajar a nivel de sol, de estrellas, de luna, ese es otro nivel. Eso solo Dios lo puede hacer. Entonces él con sus mini señales va a tratar de confundirnos. Por eso qué triste es que las personas entren en pánico con una señal que el enemigo nos manda. Entonces nos dice en Jeremías, vamos a leer el libro de Jeremías, Dafne. Ahí nos dice Dios, dejen que las naciones le crean a la NASA. Ustedes vean las señales que yo hago en la Biblia. Jeremías capítulo 10, versículo 2. No tiene la capacidad de alcanzar el nivel de Dios. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios está expuesto a ser engañado. 10, Jeremías capítulo 10, versículo 2. Aunque a ti te meta la ONU, te meta la NASA, miren, son objetos voladores no identificados, no teman. Si ustedes están en el corazón de Dios, estamos en su mano. Entonces dice, aunque las naciones los quieran engañar, aunque ellas tengan temor, ustedes como hijos de Dios no deben tener esos temores. Deben estar seguros que si esta es una señal para que Dios venga, en lugar de estar con temor, debemos de agradecer que las escrituras se van a cumplir, que su tiempo está llegando para que se atrevan a bajar a un nivel casi terrenal. Entonces la humanidad se asusta. Entonces nos damos cuenta que hay señales de Dios y hay señales del diablo. El cristiano va a saber distinguir, discernir entre la señal de Dios y la señal. Sí, la señal es que venga un platillo volador y se estacione aquí a la par de donde nosotros estamos. Sabemos que Dios no va a querer atemorizar a su pueblo. Si vemos que el sol, no ayer que iba a trabajar, inmediatamente se me vino a la mente, íbamos a las 5 de la madrugada y yo miraba tan oscuro que dije, esta va a ser una señal, como que no va a haber luz en el día. Cuando miremos esas señales sabemos que son de Dios, porque son fenómenos cósmicos que Dios nos va a dejar y nos ha dejado para que nosotros nos instruyamos. Pero si ponen un platillo volador a la par de la camioneta, ese es del diablo y repréndanlo. No se dejen llevar. Ya nos dice Dios por medio del profeta Jeremías, no le tengan temor a eso, porque le van a tener temor a las señales del diablo. Pero como la mayoría de la humanidad no se ha convertido,
comienzan a hacer conjeturas, platillos voladores, que marcianos. Es una confusión tan tremenda. Ya que hiciste esa pregunta, me voy a salir del guión unos 2 minutos nada más. Esta observación la he hecho varias veces. Nosotros somos una galaxia formada, incluso Platón ya se le salió del sistema solar. Plutón. Quiere decir que nosotros éramos Mercurio, Venus, la Tierra, haciendo la observancia por lo que acaban de preguntar, o la afirmación que acaban de hacer. Si éramos Mercurio, Venus, la Tierra, se desapareció en la rotación del sistema solar. Entonces, si éramos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón ya salió. Miren el poder de Dios y la grandeza que el mundo no entiende. Se les fue Plutón y nunca lo pudieron estudiar. Ni siquiera pueden estudiar los 2 satélites que hay en uno de los planetas. Imagínense que han pasado miles de años, y si pasaran miles de años y lograrían llegar a Saturno y logran ver más allá, se van a dar cuenta que hay millones y millones de galaxias. Ahora hay una parte de la Biblia, va a ser otro estudio, que está en Jeremías 31, donde dice que el ser humano no tiene ni siquiera la capacidad para estudiar la Tierra. Que me diga alguien, un geólogo, un científico, si ya fue a las profundidades de la Tierra. Los científicos rusos lo más que han logrado hacer es acercarse a la temperatura del infierno y solo alcanzaron a oír alaridos y voces y gemidos. Si no tienen la capacidad de estudiarla, y lo dice la Biblia, ahí lo dice, lo vamos a leer otro día, porque sería otro estudio, pero no hay. Y por internet que nos respondan, ¿quién ha estudiado las profundidades de la Tierra? Y Dios se lo dice, cuando alguien logra estudiar siquiera las profundidades de la Tierra, entonces yo voy a aborrecer a mi pueblo Israel. O cualquiera que pueda medir los cielos. Entonces dice Dios, ustedes quieren que yo aborrezca a mi pueblo. Midan los cielos, les dice, o estudien la profundidad de la tierra. Tal vez entonces aborrezca a mi pueblo. Entonces, si ni siquiera pueden estudiar la tierra, ¿cómo vienen a engañar a la humanidad por no querer estudiar la palabra de Dios? Por no querer estudiar la Biblia. Cuando nos dice que son señales mentirosas. Aunque nos dice el versículo 14, David, ¿tú ya leíste? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Apocalipsis capítulo, poder leer los dos para entender el contexto, porque Patri leyó el 13. Vamos a leer los dos, el 13 y el 14. 13, versículo 13 y 14, que son señales de demonios. A los moradores de la tierra que les hagan imagen la pedida de espada. Amén. La respuesta a lo que tú preguntaste, ¿cómo sabemos que no son de Dios?
En el contexto nos explica que eso viene de Satanás. Y lo volvemos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos nuevamente con Cori. Segunda de Tesalonicenses. Ahí nos dice por qué todavía no puede hacer presencia físicamente el anticristo. Porque la iglesia lo está deteniendo, pero ya está haciendo señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9. Sí, por favor. Entonces nos damos cuenta que va a ser grandes señales que va a engañar aún a los hijos de Dios. Si no estás cimentado, si no has pedido el discernimiento, vas a ser confundido. Ahora, para ir terminando, nos damos cuenta, ustedes conocen la historia de Daniel, que él estaba orando y le dice Dios, hace 20 días escuché tu oración. Pero el príncipe de Persia, o sea, los que Persia es ahora Irán, se antepuso y hubo una gran batalla como la batalla de Apocalipsis 12. Entonces, no me dejaban llegar hasta ti. Hay batallas en el cielo. Entonces nos damos cuenta que vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, por favor, te toca a ti. Ahí nos damos cuenta que Él tiene la potestad de actuar en las regiones celestes, en el cielo. Esas señales que no los confundan. Efesios capítulo 2, versículos 1, 2. Hay batallas que se han librado en el cielo, como la batalla que se libró en Apocalipsis 12, que dice hubo una gran batalla en el cielo, que luchó el príncipe Miguel con Satanás y sus demonios. Entonces, ellos tienen libertad de actuar en las regiones celestes. Nosotros nos vamos a poder movilizar si en la misericordia de Dios alcanzamos la salvación. Ustedes leyeron aquel día en Marcos 12:25 que nosotros vamos a ser igual que los ángeles, ¿sí o no? Nos vamos a poder movilizar con toda libertad. Ellos se movilizan, pero para actuar mal. Efesios capítulo 2, versículos. Efesios. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, conforme. Él os dio vida a nosotros cuando estabas muertos en cuáles son delitos siendo la corriente de la potestad. Ahí quédate. Muchas gracias. Ahora, ese espíritu está en los que no se han convertido. Si tú sigues leyendo, dice el espíritu que ahora opera en los que no se han convertido. Ahora, ¿de dónde está él? ¿En la tierra o en el aire? En el aire. Se manifiesta en un platillo volador. Se manifiesta en un animal. Hace poco nos hizo una pregunta a una persona que se está congregando. Don Arturo me dice, ¿y un demonio se puede manifestar en una vaca? Claro que sí, porque hay espíritus. Le iba a poner el ejemplo del caballo que llegó a tu casa y a tirar cosas. Ahora, pero el ejemplo más claro lo vemos y cuando tengan tiempo lo leen en el libro de Números cuando
el Espíritu de Dios se metió en una mula que le habló a Balaam. Era una asna. Entonces se manifiestan en los animales, en las personas, en la madera, en la vara de Aarón, en un ovni, pero no se dejen confundir. ¿Por qué razón? Ahorita, aquí en la Tierra, oigan lo que va a estar sucediendo muy pronto. Miles de drones que sí ya son creados por la ciencia van a subir. Y hasta esto van a confundir a la humanidad. Esto es lo que van a hacer es colaborar con Satanás y sus demonios para que también digan, entonces todos eran drones. La diferencia es que un dron no se va a poder movilizar a la velocidad de la luz como ellos se movilizan, los demonios, porque son espíritus. Y tienen años de quererlos capturar y no pueden, porque ellos pueden desaparecer porque son espíritus. A un dron sí lo pueden capturar, pero que no les quede ninguna duda que estas son señales de demonios. Vamos a leer para terminar, licenciada, Efesios capítulo 2. No, perdón. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, donde nos dice que estas son huestes espirituales que están en el aire. En el cielo, ¿sí o no? Estos se manifiestan en el aire. Y estas señales, ahí te dice Dios. Hay señales de Dios, como dijo Daniel, que él hace señales en el cielo y en la tierra. Las señales que dejó en Mateo 24 son de Dios, ¿sí o no? Porque él dice, vean estas señales, porque después de estas señales yo voy a venir. Él no dijo vean a los platillos voladores, no dijo vean a los ovnis. Estas son señales de Satanás. Inicuo, dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que va a hacer grandes señales en el cielo, incluso va a hacer descender fuego desde el cielo. Todo lo que es, sí, ya esas son otras potencias. Él nos va a querer confundir, pero al cristiano, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, creo que dice, Patrick, no se dejen engañar. 3:7, si no me equivoco. No se dejen engañar, dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Que nadie los engañe. Si ustedes son hijos de Dios, no los van a engañar. Entonces, y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, creo que está. Probad los espíritus si son de Dios. El que tiene a Dios en su corazón no se va a dejar engañar. Miren, ayúdenme si está ahí. No. Ayúdame donde dice, probar los espíritus si son de Dios. Búscame en el teléfono, Patrick. Primera de Juan 4:1 creo que está. Probar los espíritus si son de Dios. En primera de Juan 4:1, Dafne, lee lo que dice primera de Juan 4:1. Muy bien, y en Jeremías nos dice, hay señales de Dios y señales del diablo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, el mismo Espíritu te da el discernimiento. Por eso está
Aquí estás aprendiendo tú. No están aprendiendo de don Arturo, están aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Ya leyendo esto, si ves un platillo volador, ¿qué crees tú? Que no es de Dios, tú lo estás probando. Lo mismo dice con los falsos apóstoles. Probar los apóstoles, dice, porque hay falsos apóstoles. El mismo Espíritu te dice y Dios te muestra cuáles van a ser sus señales. ¿Cómo hay una cuenta? Eso Que no eres edificación para otra persona. edificación, pero que por la razón que cómo poder caer en ese punto así, no, claro. Uno mismo, ajá, uno mismo porque por ejemplo, uno tiene compañeros o algo así. Uno mira que están diciendo patanerías, por ejemplo, uno mismo sí, ajá, o sea, siento que Muy bien. Hay un versículo. Si Cristo está en tu corazón, no te van a engañar. Está en primera, está en segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Está en segunda o primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5. En segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinémonos si estoy haciendo bien las cosas, si esa persona va creciendo espiritualmente ahora. Ya terminamos, pero les quiero aclarar esto. Va con los que están en videoconferencia, con los que se conecten. Regularmente en nuestros corazones, nosotros queremos insistir en una persona, pero ya nos mostró que no quiere saber nada. Entonces, cuando así sea, tu energía vas a encaminarla con alguien que sí quiere aprender la palabra, y si en tu corazón hay mucho amor por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, por un amigo, sigue orando. Si la misericordia de Dios está a tocar ese corazón, lo va a hacer. Pero ya que hiciste esa pregunta, vamos a cerrar con esta lectura, licenciado. Hay un ejemplo claro en la Biblia, donde nos dice que no es que no seamos piedra de tropiezo, sino que Dios nos dice, si esa persona no quiere, sacude el polvo de los zapatos y da la vuelta. Ese es un estudio que vamos a hacer acerca de la misión de los apóstoles. Vamos a leer capítulo 10 de San Mateo. Aquí nos explica lo siguiente, licenciados, y a los que estamos aquí presentes. Ahí Dios les dice, no vayan, si van a ir a predicar, no se llenen ni de plata, de dinero, ni de oro. No reciban nada. Ni llenen sus cintos con riquezas, porque suficiente es que ustedes son dignos de su alimento. Comida no les va a faltar. Pues nosotros hemos ido a predicar, comida no nos ha faltado. Hasta nos repiten y nos dan de comer. Fuimos hace poco aquí a La Choleña. ¿Quiere más, don Arturo? ¿Quiere más comida? Pidan más si quieren. Entonces dice Dios, el obrero es digno de su alimento. Si vas a predicar, no te llenes de oro tu bolsillo. No recibas dinero. Pero esto lastima la avaricia de los que predican por dinero, y les digo esto porque hasta nos han amenazado y han dicho que nos quieren hasta demandar porque estamos diciendo la verdad de la Biblia, que la salvación es gratis. Aquí hay un ejemplo más claro, ya que hiciste esa pregunta. Dios te dice, si ahí no te van a recibir, sacude el polvo de tus pies y vas a hacer luz a otro lado. Pero no es tu culpa, es porque no quisieron recibir la palabra. Vamos a leer del 5 al 10, licenciado, en Mateo. Con esto terminamos el estudio. Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 10.
no cobres. Entonces, ahora mire lo que continúa. Si en una casa no te reciben, ya no eres piedra de tropiezo. Continuemos, licenciado. Sí, por favor, hasta el 15. Imagínense que si en esa casa yo voy a predicar y a mí me cierran la puerta, yo salgo como un siervo de Dios. Pero ¿qué va a pasar entre la relación entre Dios y esa casa? Lo dice en la palabra. Entonces ahí te dice, antes de continuar, terminemos con esto. De gracia recibiste, porque de gratis, ustedes de gratis están recibiendo la palabra. Si de gracia recibieron, ¿por qué van a ir a cobrar? De gracia vayan a predicar. No se llenen de oro, de plata, de dinero. Comida es digno el alimento, porque ustedes están trabajando. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio, Cory, por favor. Amén, Señor.